Gracias, Vero. Y hoy vamos a hablar del útero, de ese órgano maravilloso que nos alberga antes de nacer. Y bueno, pero también de alguna manera puede albergar tipos de tumores diferentes que pueden ser malignos, pero también benignos. Hoy tenemos al experto quien nos va a orientar en este tema y le damos la bienvenida al doctor que nos visita, el doctor Oscar Sáenz. Él es ginecólogo. Muy buenos días, doctor. Bienvenido. Buenos días y muchas gracias por la invitación. El placer es nuestro tenerlo aquí. Doctor, ¿qué tipo de tumores pueden aparecer en nuestro útero? Bueno, el útero, para poder explicar esto bien, el útero lo podemos dividir en dos partes. La parte que está intraabdominal, que es el cuerpo del útero, y la parte que se aboca hacia la vagina, que es el cérvix. Aunque son un continuo y son embriológicamente, tienen el mismo origen, tienen desde el punto de vista estructural y desde el punto de vista funcional son diferentes. En el cuello del útero tenemos el cáncer del cérvix, tenemos pólipos, que son probablemente las dos lesiones más habituales y frecuentes que nos encontramos en el cuello. Y en el cuerpo nos encontramos los fibromas del útero, mal llamados fibromas, pero en realidad son leiomiomas, son tumores del músculo liso benignos, que son los tumores más frecuentes que nos podemos encontrar. En la parte muscular, en la parte interna, que es el endometrio, podemos encontrar pólipos o cáncer, que también puede darnos tumores en esa área. Ahora, ¿por qué se dice que el útero es muy sensible a nuestros desequilibrios hormonales, doctor? El útero es totalmente hormonodependiente. Tanto así que dependiendo del momento de la vida donde estemos, ¿verdad? Los momentos de la vida donde no hay hormonas, las características que nos encontramos son diferentes. El músculo del útero se estimula con el estímulo hormonal y hace que crezca el cuerpo con respecto al cérvix en diferentes momentos de la vida. Entonces, todo lo que ocurra desde el punto de vista hormonal va a impactar el útero. Bien, doctor, le invito a que pasemos por allá para que podamos ilustrar diferentes temas, ¿verdad?, alrededor de este tema. Porque cuando hablamos de tumores y fibromas, ¿a qué edad suelen aparecer en nosotras las mujeres? Los fibromas son tumores benignos del músculo del útero y, como hablábamos, dependen de hormonas. Por lo tanto, la edad en la que se va a presentar esto es en la edad reproductiva. Desde que empezamos a producir hormonas hasta que dejamos de producir hormonas es que vamos a encontrar los fibromas. Importante entender que la contraparte maligna de estos tumores, que se llaman leiomiosarcomas, no dependen de hormonas y por lo tanto ocurren en otro grupo de edad. La edad más frecuente de aparición, sin embargo, es después de los 35 años para los leiomiomas y entre los 45 y los 55 para los leiomiosarcomas. Ahora, doctor, por ejemplo, cuando señalamos diferentes grupos, podemos decir que si estamos subidillas de peso o si a lo mejor somos irregulares en nuestra menstruación, ¿verdad? ¿Esto podría de alguna manera hacernos más vulnerables a tener tumores? Sí, todo lo que genere impacto hormonal o desequilibrio hormonal puede generarnos efectivamente la producción de este tipo de tumores. El tema de no haber tenido embarazo, se dice que la mujer... bueno, también, ¿cierto? Ajá. La mujer que no genera hijos genera fibromas y esto es producto, aunque es algo que utilizamos en el medio ginecológico, esto es producto de estatus hormonales diferentes que se generan durante el embarazo que disminuyen la posibilidad de que esto ocurra. Las pacientes obesas, usualmente la obesidad central sobre todo, nos genera un cambio hormonal importante porque en la grasa central se transforman los andrógenos, la hormona masculina, hacia hormona femenina, hacia el estrógeno. Y esto favorece también el crecimiento de este tipo de tumores. Doctor, si vemos un útero, y a lo mejor le presto aquí esto como para que lo señale, ¿verdad? ¿Qué tan grande pueden ser los tumores como para tener una perspectiva frente a nuestro útero? Okay. El útero normal mide más o menos 7 centímetros. Es pequeñito, chiquito, es del tamaño de un puño. Y los fibromas pueden ser tan pequeños como milimétricos, ¿verdad? De 2 milímetros, 3 milímetros, o pueden ser tan grandes como una sandía. Pueden medir hasta 20 centímetros. O sea, pueden duplicar, pueden ser mucho más grandes que un útero. Muchísimas veces más grandes. Pueden ser del tamaño de una sandía, ¿verdad? Yo he sacado fibromas de este tamaño, con úteros que son de este tamaño. ¿Y se pueden albergar en cualquier punto del útero? Los fibromas se originan de esta parte, que es la parte muscular, ¿verdad? El útero tenemos la parte interna, que se llama endometrio,
la parte muscular, que se llama miometrio, y después lo recubre una pielcita que es la serosa, que es un recubrimiento del peritoneo. Los fibromas se pueden ubicar o se clasifican en 3, que son los submucosos, que son los que ven hacia la cavidad, los intramurales, que están incluidos dentro del músculo, y los subserosos, que son los que se exponen hacia la parte externa. Bueno, por allá los estamos viendo, creo yo que usted lo sabía. Aquí están. Acá están, exactamente. Y entonces, básicamente, los que producen más sintomatología son los submucosos, que son los que se abocan hacia el endometrio, y abocándose hacia el endometrio nos producen el síntoma más frecuente, que es el sangrado. Ahora, doctor, si pudiéramos decirle a todas las amigas y a los que nos ven en casa, ¿verdad? ¿Hay algún tipo de síntoma, de alerta que nos indique que tenemos algún tipo de tumor, ya sea benigno o maligno? Ok, por supuesto. Los tumores, 50% de las mujeres van a tener fibromas. Fibromas son los buenos. Los buenos. Ok. 50% de las mujeres van a tener fibromas, o sea que es bastante importante. Sí. De estas, solo del 30% van a producir síntomas. Y esto también es importante. La mayoría de estos son asintomáticos. Y el síntoma más importante es el sangrado menstrual abundante. Los sarcomas, que es el tumor maligno o la contraparte maligna, son relativamente infrecuentes. El año pasado en Estados Unidos se reportaron 4.900 casos únicamente. Lo que representa más o menos entre un 1 y un 3% de todos los tumores malignos pélvicos ginecológicos, y esto nos hace tener poca casuística con respecto a esto. Pero ¿qué vemos habitualmente? Sangrados, usualmente en la posmenopausia, con crecimientos pélvicos importantes, o fibromas que teníamos, o sea, úteros que empiezan a tener fibromas en momentos de la vida donde no deben tenerlos. Acordarse que esto es de estímulo hormonal y por lo tanto es en la edad reproductiva donde aparecen los benignos. Ahora, doctor, ¿cómo diagnostican ustedes? ¿Qué exámenes nos hacemos nosotras en el momento de sospecha? Primero, para saber si tenemos un tumor, y segundo, para saber si son buenos o malos. Exacto. Los tumores, la sospecha inicial la hace la sintomatología. Cuando la paciente llega a la consulta nuestra porque está sangrando en forma abundante. Siempre va a pasar algo diferente. Siempre va a pasar algo diferente. Importante que no todos los tratamos. Ahora vamos a hablar de esto. Porque los fibromas, los tumores benignos, asintomáticos, usualmente solamente los observamos. Si llegamos a la menopausia, estos se van a achicar por la ausencia de estrógenos y podríamos vivir con ellos toda la vida. Cuando la paciente tiene sintomatología, entonces empezamos a investigar, ya sea porque en la exploración nos encontramos un útero que estaba más grande, o hacemos el ultrasonido para verificar las características que tiene el útero, tipos de fibromas, localización, y si esto puede corresponder a algo maligno o no. La diferenciación entre benigno y maligno es muy difícil. Usualmente la hace el patólogo cuando ya hicimos la cirugía, porque desde el punto de vista macroscópico y desde el punto de vista de imágenes se asemejan muchísimo. Doctor, si pudiéramos ubicarnos en su consultorio, ¿verdad? Como para que todos tengamos ahí como la escena. Cuando alguien viene a su consultorio, alguna mujer, y le dice, bueno, es que estoy sintiendo esto, o estoy sangrando, me pasó esto, como para que ustedes como profesionales digan, aquí hay que hacer exámenes porque puede ser un tumor. Okay. Sangrados abundantes, crecimientos abdominales. O sea, se siente el crecimiento abdominal, es notorio. Depende del tamaño del fibroma, lo vas a sentir, pero los sarcomas, que son los malos, tienen crecimientos rápidos. Y usualmente eso hace que la paciente sienta una sensación de masa, un peso, además del sangrado que está teniendo una época de la vida en la que no debería sangrar. ¿En qué momento deciden una cirugía? ¿O en qué posibilidades se puede evitar esta, verdad? Con diferentes tratamientos. Claro. Ok, entonces, lo primero que hay que entender es que no todos los fibromas se tratan. Al revés, la mayoría de los fibromas no se tratan. ¿Cuándo los tratamos? Los tratamos cuando producen sangrados abundantes que no han sido controlados con otros medios. Los tratamos cuando producen infertilidad. Los tratamos cuando producen dolor pélvico o cuando tenemos sospecha de malignidad. La sospecha de malignidad va a depender entonces del momento de la vida en el que tienen, de crecimientos rápidos. Y a veces cuando estamos haciendo imágenes, los tumores malignos, ¿verdad?, tienen una característica. Digamos, aquí estamos viendo una imagen. Esto sería un ultrasonido. Esto es un ultrasonido, sí.
Ahí los Pero verían. sí, en el ultrasonido se ven Claramente, definitivamente, claramente. ok. Y tenemos una característica importante de los tumores malignos o que nos hacen sospechar, eso es un embarazo. Ok. Esto es un bebé lo que nos pusieron, Exacto. divino. Ok. Entonces, básicamente lo que nos hace sospechar es que los tumores producen una sustancia, varias sustancias que se llaman factores de crecimiento. Los factores de crecimiento que tenemos producen aumento de la vascularidad y ese aumento de la vascularidad produce vasos sanguíneos que son atípicos. Ajá. Los vasos sanguíneos atípicos son vasos que nutren al tumor y que tienen una alta vascularidad con una baja resistencia al flujo. Y cuando eso se logra determinar por un estudio en el ultrasonido que se llama Doppler, uno puede tener una sospecha de que esto podría corresponder a algo malo. Ahora, doctor, ¿es un mito o es verdad ese temor que tienen muchas mujeres de decir, bueno, yo tengo un tumor benigno, ¿se puede convertir en maligno? No. Los tumores malignos, no nunca no. Sí, Hay una sí. posibilidad, pero es muy pequeña. Los sarcomas nacen sarcomas. Es poco probable que uno tenga un leiomioma, o sea, un tumor benigno, que se vaya a convertir en un tumor maligno. Eso es improbable. Después de una cirugía, ¿verdad? Para extirpar o quitar algún tipo de tumor, ¿en cuánto tiempo una mujer vuelve a su vida regular? ¿En cuánto tiempo puede tener relaciones sexuales? Esto va a depender de lo que vayamos a hacer, ¿verdad? No todas las cirugías son cirugías de extracción del útero. Nosotros podemos quitar el fibroma. Los fibromas submucosos los podemos quitar por endoscopía. Sí. Me cambiaron acá. Está bien. Nos metemos al útero con una camarita Sí. que se llama histeroscopio y con un asa hacemos la resección del fibroma por la vía. Entonces, Ahí que la tenemos, ¿no? ajá, miomas submucosos como este se pueden resecar por vía endoscópica. Entonces, sin necesidad de hacer heridas en la pared abdominal. Usted decía que estos eran los posibles, ¿verdad? Los posibles tumores, Exacto. digamos, ya sean malignos o benignos. Cuando ustedes quitan un tumor, ¿hasta qué punto deciden tocar y quitar todo el útero? Ok, eso depende de la edad de la paciente, del deseo de fertilidad futura, de condiciones médicas asociadas, de la sospecha de malignidad. O sea, no es tan sencillo. Usualmente preservamos el útero cuando la mujer desea fertilidad. Si ya estamos menopáusicas... Usualmente pensamos en quitar el útero, pero acordarse que los fibromas en la menopausia se achican. Y entonces el mismo momento de la vida puede resolvernos el problema, sin necesidad de una cirugía. Ahora, cuando se habla de cirugía, digamos, por un tumor maligno, posterior a la cirugía, doctor, ¿piensan en quimio y en radio? Sí. Ok, los tumores, este tipo de tumores que se llaman sarcomas, son tumores que se comportan mal. A pesar de que la mayoría los encontramos en estadios tempranos, tienden a ser enfermedad metastásica por vía hematógena hacia los pulmones. Entonces, usualmente estos tumores los tratamos quitando el útero y los ovarios. Después de eso hacemos la evaluación para determinar si necesitamos radioterapia o quimioterapia. Como hay tan poca casuística, usualmente se recomienda que si estas pacientes están en posibilidad de entrar en estudios de investigación, en protocolos de investigación, se incluyan para poder aumentar la casuística y darle la mejor posibilidad de tratamiento. Doctor, usted habló del porcentaje, casi un 50% de nosotras las mujeres en edad reproductiva podríamos tener tumores benignos, ¿verdad? Y no sé en qué porcentaje malignos, pero ¿hay alguna posibilidad de nosotras a lo largo de la vida poder prevenir esto o es parte de la genética nuestra? Sí, esto es parte de la genética. Esto tiene que ver con factores de riesgo y con el tema de herencia. Tiene que ver con el estímulo hormonal que hemos tenido a lo largo de la vida, o sea, no es posible prevenirlos como tal. Okay. Y el otro tema es que a veces le toca a uno quitar fibromas, y quitaste 20 fibromas del útero y 2 años después la paciente está igual, porque esta susceptibilidad que se tiene es una susceptibilidad que se carga a lo largo de la vida, que tiene que ver con carga hormonal y con la susceptibilidad de la producción de los tumores como tal. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Ha sido un placer conversar con usted y por toda esta información. Así que le deseamos un feliz día, doctor, y muchísimas gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Bien, nosotros continuamos.